seguir conversando, pero vamos a conversar de las dudas que surgen a raíz de este proyecto que se va a presentar el día de mañana sobre este estado de protección, y tomamos contacto de inmediato con el senador del PPD, Jaime Quintana. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde, gusto saludarla. Bueno, ¿qué futuro le ve en esta comisión mixta a la discusión de este proyecto que se va a presentar mañana por el gobierno, de este estado que no es estado de excepción, sino que es la protección de cierta infraestructura que ya para muchos sectores pareciera poca? Sí, yo creo que lo primero es destacar que hay una voluntad del Ejecutivo de convocar un acuerdo nacional por la seguridad, y que es a su vez ese llamado del presidente Boric, de la ministra Sichel, han tenido una buena acogida. Creo que eso es lo primero, pasar a la ofensiva, porque efectivamente lo que tenemos es una situación bastante fuera de control en muchos territorios, no solo en la Araucanía, donde hay permanentemente situaciones de violencia. Y frente a eso se trata de buscar la mejor alternativa. Yo creo que naturalmente aquí hay que despejar con datos, con evidencia, lo que pasó con el estado de excepción. Lo que pasó con el estado de excepción es una falsa sensación de tranquilidad en las regiones del Biobío y la Araucanía. Es una falsa sensación de seguridad, como Carahue, por ejemplo, Matilde, 8 meses atrás, antes que partiera el estado de excepción con Piñera, no era tema desde el punto de vista de la seguridad. Sin embargo, han ocurrido en los últimos hechos, en los últimos tiempos, semanalmente, un conjunto de acciones en una comuna como esa. O sea, lo que tenemos en definitiva es que se ha ido desplazando en algunos territorios la violencia, y por supuesto han aumentado también el número de delitos. No es al revés. O sea, el estado de excepción no trajo más tranquilidad en absoluto. ¿Por qué? Bueno, porque los miembros de las Fuerzas Armadas solo pueden realizar una labor de acompañamiento a Carabineros que finalmente controla y puede tener eventualmente ante situaciones de flagrancia, etc. Entonces, nos parece bien que se discuta una nueva herramienta. Yo, eso sí, creo que aquí se debió pasar rápidamente al proyecto de infraestructura crítica. Valoro sí que finalmente el gobierno le presente una indicación a ese proyecto. Sin embargo, la indicación que le va a presentar lo transforma en algo muy similar al estado de excepción. Y yo tengo dudas, porque, insisto, creo que en esto uno tiene que ser coherente y consecuente. Yo creo que el estado de excepción no ha funcionado, y por lo tanto una modalidad similar podemos generar resultados muy similares a los que tuvo el gobierno del presidente Piñera. Yo creo que la infraestructura crítica, primero, para despejar cosas, no es un invento del presidente Piñera, es un proyecto, una moción, entiendo que es del senador Kenneth Pugh, el autor principal de esa moción, un proyecto del año 2019, y que permitiría que las Fuerzas Armadas pudieran actuar de acuerdo a esta modificación de la Constitución en determinadas circunstancias, mucho más allá de lo que se denomina vía esencial en esta propuesta del gobierno. ¿Usted entonces está de acuerdo con esta propuesta que tiene la Democracia Cristiana de incorporar otros, infraestructura? Ellos hablan de empresas, de servicios estratégicos y esenciales a esta protección de este Estado que se va a empezar a discutir. ¿Usted iría más allá? Nosotros le planteamos a la ministra Sichel hace más de una semana que y se lo reiteramos hoy día precisamente a la ministra Sichel, que esta es la propuesta que por lo menos la bancada PPD Independiente cree que puede ser más eficaz desde el punto de vista de obtener mejores resultados, porque lo otro va a pasar por el Congreso, discusiones sucesivas, quincenalmente. En cambio, esta es una herramienta que va a determinar el Ejecutivo. A mí no me cabe ninguna duda que el gobierno va a hacer un buen uso de esto, no va a militarizar territorios de manera innecesaria, sino que lo va a usar donde corresponda. Creo que quedan más claros los roles de las Fuerzas Armadas, en este caso si es el Ejército, si es la Marina, porque pueden ser las Fuerzas de Aire, Mar y Tierra, las que de acuerdo al artículo 32, que podrían ser modificadas en este caso. Entonces yo creo que esa es una solución que puede ser más eficaz, y por el contrario, una propuesta muy parecida al estado de excepción, la que ha forzado el gobierno, pudiéramos quedarnos cortos si es que ocurren hechos, como veía en la nota, Matilde, que no estén dados en las denominadas rutas esenciales, sino que muy próximos a ellos, o en una fuente de generación de electricidad, o antenas de algún tipo, de telecomunicaciones, etcétera. Yo creo que es una herramienta mucho más amplia, que ocurre en todo el mundo. Europa lo ha definido ya hace muchos años, que la infraestructura crítica es el conjunto de activos esenciales para el buen desenvolvimiento de la nación en general, no Ahora, solo en materia económica. senador,
cuando se llega a recurrir a las Fuerzas Armadas para resguardar una cierta estructura, ya sea una estructura crítica como una fábrica, una empresa, un cable, o sea, torres de alta tensión o los caminos, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál va a ser la atribución que va a tener la fuerza que esté destinada en ese lugar? Porque actuar por presencia no es el rol de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, si son, digamos, atacadas, me imagino que tienen que responder. Bueno, si llegamos a esto, Matilde, es porque tenemos hoy día una dificultad a nivel de policías, una dificultad objetiva, real, documentada, para los efectos de controlar el orden público. Y por lo tanto, por eso está pensando en recurrir a las Fuerzas Armadas. Y ese rol de las Fuerzas Armadas siempre tiene que estar acotado, porque ellos no tienen dentro de su formación preferente el tema del orden público. Entonces, claro, ellos tienen que hacer aquello para lo cual están preparados para hacer. Y por eso que, bueno, cuando se ha abierto esta discusión de la Fuerza Armada, que no es algo sencillo, se abre también una segunda discusión que tiene que ver con las normas de uso de la fuerza, con las reglas del uso de la fuerza, cómo finalmente hasta dónde se llega, qué es lo que puede hacer. Yo creo que cualquiera sea el camino que tome el Ejecutivo, ya sea la infraestructura crítica, que es la propuesta original, que está en la comisión mixta, o este cambio bien sustantivo para dejarlo muy parecido al estado de excepción, en cualquiera de las dos fórmulas podría ser un civil el que quede a cargo, ¿no es cierto?, que quede con el mando. Pero es un tema que también hay que ver cómo se regula, Matilde, porque si tú te remontas a lo que fue hace pocos meses atrás el gobierno del presidente Piñera, el coordinador de la macrozona sur, no te olvides que hubo un coordinador de la macrozona sur, de la llamada macrozona sur, que renunció porque finalmente las Fuerzas Armadas no le hacían caso y no seguían sus instrucciones, porque no es fácil dar instrucciones. No cualquier civil puede llegar, que no sea el ministro de Defensa o subsecretario, puede llegar y dar órdenes al destacamento militar. Entonces es un tema que también es parte de la discusión que yo no he visto todavía cuál va a ser la precisión que el gobierno va a hacer. Exactamente, porque en esa oportunidad se quejaba de que llegaban a las reuniones con abogados, los representantes de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, tiene que estar muy definida cuál es el rol, cuáles son los límites. Bueno, de acuerdo a eso mismo, dentro de Apruebo Dignidad, porque este es un proyecto que requiere 3/5, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Pero pareciera que hay una dificultad también importante dentro de la misma coalición, específicamente dentro de Apruebo Dignidad. ¿Cómo ve usted a la coalición del presidente? Ustedes también integran la segunda coalición, la que está acompañando a partir del inicio del gobierno, pero al núcleo más duro. ¿Cómo lo ve respecto a las necesidades que se están planteando al presentar un proyecto como este? Bueno, yo no he conversado de este tema con las personas de Apruebo Dignidad, la otra coalición que sustenta y respalda al presidente Boric. Sí he conversado con miembros del socialismo democrático y en general veo que no hay mayor dificultad para avanzar una solución que sea eficaz. Porque yo creo que hay una lección aprendida y que debiera ser aprendida a esta altura por todos, que la seguridad no tiene color político y que por lo tanto esas dificultades que son reales, que en el pasado mucha gente de izquierda, centro-izquierda tenía a la hora de regular temas de seguridad, hay que claramente dejarlas atrás. Pero también, con la misma claridad, hay que decir que la derecha cada cierto tiempo levanta agendas que son tan usadas como fallidas. Me refiero a la agenda de populismo penal, que el aumento de penas, que el estado de excepción, a sabiendas de que el estado de excepción trajo más violencia a la Araucanía y no más paz. Claro, pero también generaba una sensación de seguridad entre la gente y la seguridad también tiene que ser en relación la subjetiva y la objetiva. Sí, pero te insisto, como uno pueda examinar los datos, incluso los datos que proporcionó la propia multigremial en un momento, mostraban que el año 2021, con 3 meses de estado de excepción, los últimos 3 del año, versus el 2020, el incremento de hechos de violencia era de un 104%. Entonces, las cifras son fundamentales porque más que percepciones, aquí lo que se requiere es resultados, que no se quemen camiones, que no se le dispare a personas, que no se asesine a víctimas y a nadie, digamos. Ahora, senador, aquí también hay temas más profundos dentro de las reivindicaciones que hay, pero también hay temas de crimen organizado. ¿Usted cree que poner a destacamentos de Fuerzas Armadas en medio de una zona donde existe armamento de guerra pudiera ser también, no le estoy diciendo un incentivo, pero que
ya que el Estado dispone de estos elementos, ir precisamente a buscarlos y se genere ahí una situación que pudiera ser peor de lo que existe hoy? Bueno, esto está estudiado, Matilde, y es tan así que el estado de excepción generó justamente eso, generó una especie de momento para salir a mostrar el armamento que se posee. Esto ha ocurrido en otros lugares del mundo y por eso que el estado de excepción fue algo tan eficaz. Aquí también estas acciones o la herramienta que finalmente se tome tiene que ir acompañado de cierto grado de inteligencia, donde nosotros tenemos alguna dificultad. Y por eso yo valoro que el gobierno cambie el proyecto de infraestructura crítica, más no el que lo transforme completamente, porque nos vamos a una cosa que es muy parecida al estado de excepción y eso creo que va a ser poco eficaz. Yo más bien soy de la idea de llamar a las cosas por su nombre. La infraestructura crítica es algo necesario para salvaguardar, ¿no es cierto?, aspectos esenciales en la vida de un país. Yo creo que, dado que el crimen organizado va avanzando, como usted señala, vamos a necesitar esto y probablemente el hacer alguna cosa muy limitada, muy restringida, puede que en un corto tiempo nos demos cuenta que fue insuficiente. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que pasa a partir de mañana. ¿Cómo se van a integrar esta comisión mixta, senador? Correspondería que fuera, yo integro la Comisión de Seguridad, pero correspondería que fuera en este caso la Comisión de Constitución, porque esto es una reforma constitucional, el que amplía las atribuciones del presidente bajo situaciones de gravedad, ¿no es cierto?, para el uso de las fuerzas de aire, mar y tierra. Y por lo tanto sería la Comisión de Constitución la competente para ver de este tema en el caso del Senado. Esto se da en el marco de esta conversación que está teniendo el presidente, que está llamando a una conversación transversal en materia de seguridad, donde ayer fueron a conversar con él senadores de Renovación Nacional, se reunió con senadores de la Democracia Cristiana, está conversando con la UDI, me imagino que también dentro de su propia coalición. Sin embargo, claro, dentro de todo este discurso hay frases que resultan tal vez incómodas en medio de esta discusión por parte del gobierno y más que frases, proyectos como el proyecto de la ley de amnistía. ¿Qué cree usted que debiera suceder con el proyecto de ley de amnistía para los presos de la llamada del estallido social? Mira, en este aspecto nosotros hemos sido muy categóricos como acá, PPD Independiente, se lo hemos manifestado hoy día, precisamente a la ministra Siche, también a la ministra Marcela Ríos, en el sentido de que este tema, que como ella ha señalado es parte de un compromiso ya preelectoral, eso es real, efectivo, hay un problema con las prisiones preventivas que hay que hacerse cargo de él, y el gobierno entiende que eso va por un carril distinto. Por lo tanto, yo creo que poco a poco creo que han servido justamente estas bilaterales que está teniendo el presidente, porque se van despejando los temas, se va ordenando la discusión, se van estableciendo cuáles aspectos van a formar parte, cuáles asuntos formarían parte de ese eventual acuerdo de seguridad, yo alentaría, y cuáles no. Y yo creo que el tema del indulto va claramente por otro carril. Porque una de las críticas que viene de la oposición es que no hay concordancia y no hay consistencia en el discurso para condenar la violencia, porque a través de esto se estaría dando un beneficio a personas que actuaron de manera violenta. Sí, yo creo que esta parte de la discusión es más artificial que otra cosa. El hecho de vincularla, efectivamente una declaración de la ministra Ríos, pero visibilizando un tema que está pendiente, que es real y que hay que seguir perfeccionando. Pero quien lo vinculó al tema del acuerdo de seguridad fue la derecha, y yo entiendo que ahí probablemente haya por parte del Ejecutivo que ser más categórico, decir, ¿sabe qué? Este es un tema relevante, está pendiente, hay que mejorarlo, pero no va en la línea del acuerdo de seguridad. Va en un carril que el gobierno ha dicho de derechos humanos. ¿Usted cree que ese es el carril por el que tiene que ir? O sea, yo creo que pasó algo en Chile el 18 de octubre en adelante, y el contexto también hay que observarlo. Claramente muchos de esos no son delitos comunes. Por supuesto que pueden haber algunas situaciones que no sean amnistiables, y eso tendrá que finalmente verse con cuáles instrumentos hay que ver, pero estamos hablando de un proyecto ahí que fue presentado como indulto, que termina con amnistía, o sea, es de una complejidad mayor, y yo imagino que el gobierno está dispuesto a vincular ambos temas, porque la idea es que en materia de seguridad esto avance muy rápido. Bueno, pero el gobierno sabe que no tiene los votos, no los tiene en el Senado, de hecho no se ha puesto en tabla para discutirlo, y se está buscando una vía intermedia. ¿Usted ha participado en alguna de esas conversaciones? Sí, yo entiendo que hay conversaciones entre la ministra de Justicia con miembros de la Comisión de Constitución, precisamente para ver cómo se puede viabilizar
un tema que es necesario, pero no en los términos de indulto como se presentó ni como se ha planteado recientemente. ¿No como está aprobado ya? Yo creo que es un proyecto, hay que decirlo con todas sus letras, un proyecto inviable, así como está planteado en las comisiones, un proyecto que hubo que transformarlo mucho en su paso por las comisiones de seguridad y de constitución, y yo entiendo que ese es un tema que el gobierno no tiene claro, creo que lamentablemente se confundieron las cosas en estos días, pero haría falta que el gobierno sea categórico, es decir, este es un tema importante, hay que mejorarlo, pero va por otro camino. Pero usted califica el proyecto actual inviable. Es un proyecto desde el punto de vista electoral inviable y eso lo sabe todo el mundo, también el gobierno. Muy bien, senador Jaime Quintana, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. Que tenga muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, Matilde.